Bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a dar un estudio acerca de el legado de una gran madre, o de, como le puse aquí, sí, el gran legado de una madre. Vamos a leer la palabra del Señor en el Proverbio, capítulo número 30. Y de ahí vamos a partir. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, hermanas que nos están sintonizando hoy sábado, en cualquier lugar que nos escuchen. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, a leer el libro de Proverbios, capítulo número 30. Vamos a leerlo para dar inicio a lo que es nuestro estudio de esta tarde acerca de las mamás. Amén. Capítulo 30 del libro de Proverbios. Cuando lo tenga puede dar un 30, capítulo 30. Sí, del libro de Proverbios. Oh, perdón, 31, 30, sí está bien, disculpe. Capítulo 31, versículo 30. Amén, sí está bien. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ver lo que dice esta gran verdad. Que dice la palabra: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero mire lo que dice después: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de venir hoy delante de ti. Queremos hablar acerca, Señor, del ser, Señor, que nos ha dado la vida, y que puedas tú, Señor, traer una bendición para cada una de las madres que hoy se reúnen aquí y de las que están también, Señor, allá escuchando por la internet. Bendice, Señor, tu palabra, sé tú hablando, Señor. Yo me hago a un lado y sea tu Santo Espíritu el que nos ministre y que nos hable a través de tu santa y bella palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén y amén. Bueno, había hace muchos años, en el año de 1864, pongan atención aquí, había una mujer que se llamaba Anna Jarvis. Esa mujer fue una activista estadounidense que fue la primera precursora que, hermano, impulsó que se honrara a la madre un día al año. Esta mujer, como le digo, era una mujer que vivía en el este de los Estados Unidos, y ella sabía que era importante darle ese honor a quien honor merecía, y en ese caso la mamá de la señora Anna Jarvis se llamaba Anne Reeves Jarvis. Pero miren lo que sucede. En el año 1905 Anna quiso rendirle culto a su mamá, en un sentido de reconocerla por todo el esfuerzo que hacen las mamás. Las mamás, sabemos que cuando nace un bebé están ahí, hermano, y el bebé está llorando y el bebé necesita que sea cambiado, y es tanto el trabajo de las madres que, hermano, esta mujer quiso honrar a su madre, quiso poner en alto ese versículo de la Biblia donde dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, en base a eso, inició ella una campaña que incluyó cartas a los políticos, a los hermanos, personas que estaban en el gobierno. Envió cartas a muchas personas, y, hermano, en base a su insistencia o persistencia, Anna Jarvis, hermano, tuvo el honor de que el presidente en aquellos años, en 1914, era Woodrow Wilson, diera luz verde para dar el Día de las Madres el segundo domingo del mes de mayo, como lo estamos celebrando en estas fechas. Entonces, en base a eso, a esta breve historia de esta mujer, Anna Jarvis, pero ¿sabe cuál es lo más interesante, hermanos? Lo más interesante es que el primer servicio se hizo en una iglesia cristiana. En una iglesia cristiana en el área, hermanos, de Massachusetts, en el estado de Massachusetts, el día, hermano, 10 de mayo de 1908, en la iglesia metodista episcopal, se dio este primer servicio en honor a todas las madrecitas. Amén. Así de que, ya para que tengan una idea, quién fue la que inició toda esta organización que comenzó en honor a la mamá de la señora Anna Jarvis. Y ahora todavía, en ese mismo tiempo, hoy se celebra también en Filadelfia, también, hermano, siempre el recordatorio de lo que hizo esta mujer activista. Ahora, en base a eso, hermano, nosotros sabemos que el ser madre es uno de los regalos más importantes, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso?
Las madres saben que el ser madre es el regalo más glorioso, de que, hermano, cada mujer muchas veces desearía tener. Algunas mujeres no tienen hijos, y hoy estaba escuchando también una aplicación de que hay veces que las personas que quieren tener hijos no pueden, y a veces las jovencitas que no quieren los tienen, y a veces ni los cuidan, a veces los descuidan a los pobres niños. Por eso el trabajo de la madre, el trabajo en esos tiempos de las madres y antes también, es algo pero muy importante, y es una responsabilidad muy grande. Amén. Es una responsabilidad que viene el paquete completo. Una madre no solamente alimenta el cuerpo del bebé, sino que también va a estar ahí para ayudarlo en sus momentos difíciles, en sus momentos tristes, en sus momentos de debilidad, en sus momentos de cuando el joven o el niño o el adulto está sufriendo. La mamá siempre estará ahí. Amén. Siempre estará ahí. Entonces, vamos a ver algunos hermanos, algunas personas, algunas madres que fueron mujeres que dejaron un gran legado como madres, y quiero que también las madres que están aquí, que nos escuchan también, puedan también tomar esa bendición de formar parte, de ser esas mujeres que guían las almas de los hijos, las almas de los nietos a las cosas de Dios, y que eso trasciende a generaciones. Miren, también vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo número 2, por favor, si me acompaña. Queremos buscar algunas porciones de la Biblia. En el capítulo 2 de Éxodo vemos a una mujer también que fue una mujer muy valiente, una mujer que dio todo por su hijo, y esa mujer se llamaba Jocabed. ¿Cuántos se recuerdan de Jocabed? ¿Saben quién es Jocabed o no? ¿Quién era Jocabed? La mamá de Moisés. Qué bueno. Entonces vemos aquí a Jocabed, que puedo, hermano, decir con toda confianza que fue una mujer que dejó un gran legado, y fue una mujer valiente. ¿Por qué? Porque sabía la responsabilidad que tenía de darle a este varoncito que Dios le había regalado, y era algo muy, pero muy importante para ella mantener los estándares que Dios, hermano, quería que hubiera en ella. Miren, en el verso número 2 del capítulo 2, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, aún el verso 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea, dice, y la colocó, y ahí colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió y a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya para que la tomase. Entonces vemos aquí, hermanos, que ella primeramente como mujer, como madre, dice que lo escondió por un cierto tiempo, pero ya no pudo más, no pudo soportar, porque sabían que Faraón quería matar a todos los niños. Amén. Los quería matar a todos los niños, pero ella, como una mujer valiente, una madre que, hermano, apreciaba la responsabilidad que Dios le había dado, ella fue, hermano, tratando de siempre cubrir a su hijo, proteger a su hijo, mantenerlo, porque había habido un decreto de que todos los niños, hermano, fueran muertos por causa del Faraón. Pero ella hizo todo lo posible por salvar a Moisés, hermano, y Dios honró su valentía, ¿sí o no? Dios honró la valentía de esa mujer, que, hermano, ella se arriesgó su propia vida, pero de ahí sabemos que de esa mujer salió el libertador, que fue el libertador del pueblo israelita, que duraron muchos años de esclavos en Egipto, y de ahí salió, hermanos, este hombre, y le aseguro que este hombre se llevó el legado de su madre Jocabed. Amén. Y es la importancia que ahora las mamás hoy necesitan tener, hermano, en estos tiempos también. Una madre, hermano, llena de fe puede levantar, hermano, propósitos eternos, puede levantar
levantar, hermano, cosas que van a ser de gran bendición para, no solamente para una generación, sino para muchas generaciones. Y por eso el papel de ustedes, de las mamás que están aquí, es importante dejarles un legado a nuestros hijos. Que los hijos, hermano, sepan que tienen una madre que lo más importante es, hermano, acercar a sus hijos a los propósitos de Dios. Entonces, esa enseñanza nos deja que las mujeres, hermano, que están haciendo la voluntad de Dios, son mujeres valientes, son mujeres que están viviendo con el propósito de Dios todos los días, como dice, hermano, la palabra de Dios, que nosotros nos debemos al Señor y queremos vivir para Él cada día. Por eso Jocabed es un ejemplo de una madre muy valiente, donde ella arriesgó todo para dárselo a su hijo. Pero qué lindo, ¿no? Porque después Moisés, ustedes saben la historia de Moisés, él creció con el pueblo egipcio, él se daba el lujo de estar en los palacios del faraón, porque prácticamente, en una manera, fue también hijo de la hija de faraón, pero en sí no era, hermano, biológicamente hijo de estas personas, sino que él, hermano, él era una persona que descendía de los hebreos, de la tribu de Leví. Entonces viene, hermano, la madre y hace el trabajo que es el trabajo de criar a los hijos, de proteger a los hijos y de vivir siempre para los hijos. ¿Cuántas madres dicen amén? Solo una. También vamos a dar un ejemplo grande, muy importante, de cómo, hermano, otra madre también fue una madre que también dio ese gran legado, dejó ese gran legado a su hijo, lo mantuvo ahí, fue una mujer fiel, fue una mujer dedicada, fue una mujer que con sus hechos le dejó ese gran legado a este jovencito, y me estoy refiriendo al joven Timoteo. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 1. Vamos a ir, por favor, si usted me acompaña, para que pueda ver lo que viene siendo esta gran historia también de una madre que dejó un gran legado a su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Miren por favor cómo dice. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Amén. Miren lo que dice, segunda de Timoteo 1, 5 dice, aún el verso 4 dice, deseando verte, dice el apóstol Pablo, al acordarme de tus lágrimas, dice, mire, para llenarme de gozo. Deseando ver, el apóstol Pablo le dice a este joven, al acordarme de tus lágrimas, dice, lágrimas, ¿por qué? Porque era un joven que estaba lleno de Dios, era un joven que tenía los principios que habían sido dejados, le habían dejado un legado a este joven. Pero mire el verso 5, es el verso donde nos trae esa gran enseñanza de esta madre, hermano, que hoy, hasta hoy, hermano, sigue retumbando en nuestros oídos, en nuestros corazones, lo que dice la palabra. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Mire qué lindo lo que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire, para que el apóstol Pablo dijera algo así, es porque era genuino Timoteo. Dice, pero mire, la cual habitó primero en tu abuela Loida, dice, y en tu madre Eunice, dice, y estoy seguro que en ti también. Amén. O sea, quiere decir que ese gran legado le dejó su madre Eunice a Timoteo. Y por eso ustedes, las madres, deben de dejar ese legado a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, para que cuando sus nietos o sus hijos crezcan, ellos se acuerden de decir, mi abuelita o mi mamá fue una mujer que me acercó a Dios, fue una mujer que me hizo amar a Dios. Amén. Y de eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata esta enseñanza acerca del gran legado que deben de dejar las madres hoy en estos tiempos donde hay tanta maldad, donde hay tanta, hermano, situaciones que están desviando el amor de madre hacia muchos hijos. Entonces, el mejor regalo que una madre puede dar a sus hijos, ¿saben cuál es? No, enseñarles a amar a Dios. Amén. Ese fue el legado que dejó Eunice y la señora Loida. Dice, ese es el mejor legado o regalo también que pueden darle a sus hijos. Quizás no le deje herencia, quizás no le deje casas, quizás no le deje, hermano, cosas materiales, pero si usted le va a dejar ese legado de saber, hermano, cómo se puede amar a Dios
le aseguro que esa persona se va a llevar ese buen sabor de boca toda la vida y va a tener el recuerdo de su vida, va a tener el recuerdo de que usted le enseñó cómo se debe adorar a Dios con genuinidad, con una manera genuina, dice la palabra. Así de que, hermanos, nosotros como cristianos necesitamos reflejar cada día el corazón que Dios quiere que representemos. Hay otra porción también que quiero ir, hermanos, para que vayamos avanzando. Isaías capítulo 66. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 66 para que veamos también cómo Dios, hermano, quiere que sea el corazón de una madre. Dios quiere que el corazón de la madre cada día, más bien, es un corazón que se asemeja un poquito al corazón de Dios. Es misericordioso con los hijos, siempre está al tanto de ellos. ¿O no, hermanas madres? ¿Amén? Sí, ustedes saben que cuando su hija necesita algo, ustedes están ahí. Las mujeres a veces están quizás desveladas, están llorando, a lo mejor están cansadas, o a lo mejor, hermano, tuvieron a lo mejor un mal día, pero ahí están siempre para sus hijos. ¿O no? Deberían de estar, hermano, las madres. Aunque hay madres que son muy, hermano, ¿qué diría yo? Muy malas, que no cuidan a sus hijos, los descuidan. Hay muchas madres que se han escuchado por ahí en las noticias que dejan al niño dentro del carro cuando el carro está, hermanos, a 120 grados y los niños se mueren. Esas son madres desconsideradas. Por eso tiene que haber un corazón verdadero de madre para reflejar el amor de Cristo. Amén. Isaías 66, versículo número 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es el último capítulo del libro de Isaías. Dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Miren la palabra de Dios, qué hermosa. Dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros en Jerusalén, y tomaréis consuelo. Mire, a veces cuando un hijo está desconsolado, un hijo está triste, llega el amor de madre, y el amor de madre le levanta el ánimo, ¿sí o no? El amor de madre lo ayuda, el amor de madre, por eso el amor de madre no puede cambiar. El amor de madre siempre tiene que ser genuino y tiene que ser, hermano, prevalecer hasta el final, porque es el único, hermano, que se asemeja al amor de Dios. Una madre muchas veces refleja el amor de Cristo en varios aspectos. Uno de ellos es: aman cuando no reciben nada a cambio. Amén. ¿Ustedes siguen amando a sus hijos cuando no reciben nada a cambio o no? Deberían, hermano, las madres. Y por eso hoy es el día donde, o mañana, donde se les ha honrado por ese día que se ha puesto en el calendario para honrar la vida de mujeres que han sido de una manera trabajosas o trabajadas, personas que han trabajado mucho en su hogar, en lo secular, pero han tenido siempre el deseo de tener siempre el tiempo para sus hijos. Perdonan aún cuando han sido heridas. Amén, hermanas. Es lo que dice la palabra. Hay que perdonar siempre, aun cuando han sido lastimadas y heridas por los propios hijos. Pero la madre siempre está ahí para perdonar a sus hijos. Amén. Las madres siempre desean perdonar, así como la parábola del hijo pródigo, aunque es el caso del papá. Pero el papá dice que él estuvo ahí, hermano, recibiendo a su hijo cuando se fue a malgastar todo lo que le había dejado de herencia. El papá lo pidió y se fue, pero el papá estaba ahí, hermano. Eso es una manera también donde las mamás están siempre dispuestas a recibir a los niños, a los muchachos, aún en los tiempos, hermano, difíciles que ellos atraviesan, en cualquier situación. También orando, también aún cuando las fuerzas se empiezan a debilitar. Y también las mujeres, las madres, el corazón que deben de tener es seguir creyendo aún cuando todo parece difícil. Amén. Aún cuando todo dice: pero hermano, pastor, mire, ya parece que esto no tiene solución. Pero siempre Dios trae, hermano, una solución, siempre y cuando la madre tenga, hermanos, ese corazón ferviente para el Señor. Entonces, Dios, hermano, desea que cada madre pueda vivir una vida dedicada a sus hijos, dedicada a dejar un gran legado. No hay que dejarles, hermano, modas, no hay que dejarles cosas que no tienen valor, pero hay que dejarles el mejor legado, que es
que amen a Cristo y que vivan para el Señor cada día de sus vidas. Amén. Vamos a leer otra porción también. Si usted me acompaña en el libro, ya le voy a decir en cuál libro está, por favor. Vaya conmigo al libro de perdón. Vaya al libro de Proverbios 31:28, por favor. Proverbios 31:28, ahí atrásito un poquito, para que vean, hermano, la bendición de tener una mamá que necesita también ser consentida, necesita también ser, hermano, querida, necesita también ser recompensada, porque hay madres, hermano, que son, hermano, el mismo reflejo del Señor en la tierra. Amén. Capítulo 31, y también el versículo es el 28, un poquito atrasito de lo que leímos. Pero miren lo que dice: y se levantan sus hijos. Qué bonito es que cuando los hijos se levanten y la llaman bienaventurada, 3 veces dichosa, dice, y su marido también le alaba. Quiere decir, hermano, en México, yo no sé si cuántos se recuerdan, nos enseñaron que guardáramos para la mamá, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se recuerdan eso? Que nos daban un peso, nos daban algún centavito, algo los papás, y uno tenía que guardarlo en una alcancía ahí en el puerquito. ¿Para qué? Para comprarles un regalito a la mamá. Y uno se sentía como, ay, mi mamá es lo todo, mi mamá es lo máximo, hermano. ¿Cuántos, hermanos, no se recuerdan de las cosas que hacían las mamás, de las grandes comidas que le hacían, de los frijolitos que le hacían también en la mañana? Entonces, hermano, necesitamos ver, hermano, como dice el verso número 28, dice, se levantan sus hijos. Y eso cuando se dice que se levantan, pero para honrar a su mamá, no para darle carga, sino para honrarla. ¿Por qué? Porque es la madre que Dios, hermano, nos dio a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos o tuvimos, los que tienen la dicha de tenerla todavía, hermano, quizás no la tienen cerquitas, pero por lo menos háblele por teléfono y dígale, mamá, te quiero. Porque es una bendición tener a la mamá, ¿o no? Aunque le haya hecho usted lo que le haya hecho, pero es su mamá. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia no dice si te hicieron mal o bien, dice honralos, honralos. Entonces Dios desea que nosotros, hermano, honremos a ese ser que un día nos trajo a este mundo. Y usted sabe que sufren las mamás cuando traen bebés al mundo, ¿verdad? ¿O no, hermanas? Sí sufren, ¿verdad? Hay personas que han estado a punto de morir también, que han tenido, hermano, los partos complicados, las situaciones muy difíciles, donde han estado casi a punto de perder la vida. Yo tengo también conocidos que su mamá, hermano, ellos nacieron, pero ella murió. Y muchos desearían haber sido lo opuesto, ¿no? Que ellos dicen, yo mejor hubiera querido verme muerto y que mi mamá viviera, porque para mí mi mamá era lo mejor o es lo mejor, pero muchos tristemente ya no lo tienen. Entonces una madre cristiana, mire lo que también puede hacer, deja huellas eternas en la vida de sus hijos. ¿Cuánto lo crees? Amén. Tal vez el mundo, hermano, en el mundo no se vean los sacrificios, porque la gente a veces no ve los sacrificios de la mamá, pero ¿saben quién sí lo ve? Dios. Por eso todo lo que hagámoslo de una manera, hermano, con dedicación, con entrega, para que ese ser que nos ha dado la vida. Yo le digo, mi mamacita, pues, se murió hace muchos años y pues a veces fue a veces uno ingrato, pero pues ahora uno se recuerda. Cuando uno pues está como de 5 años, pues uno ahí a la mamá y nomás la anda siguiendo, pero para que le dé de comer y todo, ¿no? Y después a los 12, el muchacho como que ya no le hace mucho caso a la mamá. Después ya, no mamá, pues espérate, no, déjame en paz, voy con mis amigos. A los 15 ya dicen que la mamá no sabe nada, que ya es una persona que ya pasó de moda y ellos son los que tienen la razón. Después a los 24, aún peor todavía, se van y dicen, no quiero estar con ustedes porque yo quiero hacer mi vida. Y después de esa etapa, después vienen los 30 y a los 30 ya comienza, mamá, qué bonita te ves, qué bien te ves. Empieza a cambiar todo, ¿no? Después a los 45, oye mamá, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Después a los 60, mamá tenía razón.
Pero al principio le damos el lugar a nuestra madre. Otra mujer que también es de gran ejemplo es Ana. Está en el Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1, para ir avanzando, hermanos. Para que vayan a honrar a sus madrecitas, también los que nos escuchan también en la internet. Capítulo 1 de Ana, miren, una mujer que oró, era una mujer estéril. Y todas esas mujeres que han tenido, hermano, esos hijos, fueron mujeres estériles, pero esas mujeres fueron mujeres consagradas, mujeres santificadas, mujeres dedicadas a Dios, como en el caso de Ana, que ella era una mujer estéril, no podía tener hijos. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 27, miren lo que dice, vaya conmigo. Dice, pero miren lo que dijo. Dice, por este niño oraba. O sea, era una mujer que no podía tener hijos, Y ustedes saben, hermano, que en el matrimonio muchas veces se dice que pues es importante los hijos, la familia. Dice, por este niño oraba. Dice, pero mire, aquí viene lo más importante, donde Dios honre, donde Dios es el que hace el milagro. Y Jehová me dio lo que le pedí. En pocas palabras, quiere decir, hermanos, que Ana era una mujer estéril. En aquellos tiempos, hermanos, con los hebreos, con los judíos, el mismo esposo, por causa de esa situación, tenía prácticamente el derecho de divorciarla. Porque no le da hijos. O él juntarse con otra persona y tener familia, pero pues qué difícil, ¿no? Para estas personas, ¿no? Entonces, Ana no solamente fue la madre de este gran hombre, sino que también fue una mujer ¿de qué? De oración. Amén. Fue una mujer de oración y ella entendió algo bien grande. Ella entendió, y así las mujeres de hoy, de ayer y de siempre deberían de entender que los hijos, hermano, son un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los hijos son un regalo de Dios y Dios nos los ha prestado. Dios se los ha prestado a las mujeres para que los cuiden, para que los guíen y para que los hermanos pongan en las manos de Dios. Una madre que ora puede cambiar el destino de una familia también. Así es de que hubiera tantos casos, hermano, que pudiera hablar, pero prácticamente el tema de hoy es importante para las mamás que tengan siempre en mente que ese privilegio que Dios les dio es un privilegio único. ¿Cuántas se sienten privilegiadas? Amén. Es un privilegio, hermanos, que no cualquiera lo puede tener. Hoy, hermano, le digo, hoy los datos, las estadísticas son tan tremendas, donde hay tanto, donde las mamás, hermano, lo hacen de una manera tan natural ahora, cuando esos niños desearían tener esa voz, esos votos o ese derecho y decir, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Pero hoy, hermano, tantas personas que han tenido ese problema de esterilidad, pero que al final, cuando Dios les ha dado un varón, una persona, han sido hombres que han sido de gran bendición para la humanidad. En el caso de Samuel, también en el caso de Elizabeth, ¿se acuerdan de Elizabeth? La prima de María, ¿se acuerdan? También era estéril también. ¿Y de dónde? ¿Y quién nació de ella? Juan el Bautista. ¿Y qué? Juan el Bautista fue un hombre santo, dedicado a Dios, hermano. Y por así mencionar algunas, hermano, también la esposa de Abraham, también Sara, era estéril también. Y de ahí nació el único hijo. Pero eran mujeres que se aferraron a Dios y que dejaron un legado para su familia, pero muy grande. Dejaron, hermano, grandes bendiciones para esas generaciones, para sus descendencias. Por eso hoy, las madres de hoy tienen que aprender a poner en práctica lo que Dios les ha dado. Éxodo 22. Vamos a ir a Éxodo 22. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Para que aprendamos de la importancia de honrar y de mantener siempre ese deseo que ahora que los hijos ya conocen y saben que la importancia de una madre, lo que es
el verdadero papel que hace la mujer, que ella cuida, protege, corrige, consuela, hermano. Capítulo número 20 de Éxodo, el versículo número 12. Mire desde hace cuánto Dios había establecido esto. 20:12. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, quiere decir, honralos a ellos, porque ellos fueron los que te dieron la vida. Por eso los hijos deben de honrar a sus padres y a sus madres. ¿Por qué? Porque es una bendición de parte de Dios nuestro Padre, porque eso es lo que Dios ha dejado, que los honremos, los respetemos, hermano, les demos amor a ellos, porque ellos se dieron por nosotros. Ellos, hermano, también han padecido situaciones difíciles. Y dice ahí, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces necesitamos cada día, hermanos, mantener un estándar importante para que esas madres puedan manejar y dejar grandes reflejos para sus hijos y sus nietos. Vamos a otra porción, capítulo número 49 de Isaías, por favor, para ir avanzando. Capítulo número 49 de Isaías. Capítulo 49 de Isaías. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. El amor de una madre refleja el amor de Dios, ¿sí o no? El amor de madre refleja el amor de Dios. Capítulo 49, versículo 15, mire lo que dice. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Mire lo que dice la palabra. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Cómo? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dice, aunque olvide ella, pero mire, aquí viene la parte de Dios también. Dice, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. O sea, la mujer, la mamá que ha tenido su baby, su hijo, es, hermano, responsable de cuidarlo, de criarlo y de poner siempre esa vida preciosa para que conozca también al Dios verdadero. Pero aún dice que si se olvidara Jesús o Dios nuestro Padre, nunca se olvidará de nosotros. Entonces Dios compara su amor con el amor de una madre también. Y eso es lo importante que tenemos nosotros como padres, y ahora las hermanas que son mamás, que tienen esa dicha y que pueden, hermano, a pesar de enfrentar pruebas, de enfrentar críticas, de enfrentar dolor, pero pueden permanecer fiel ante Dios. En el libro de Lucas también, capítulo número 1, versículo 38, le voy a pedir que vayamos a Lucas. Hoy estamos leyendo la palabra. Cómo estas mujeres fueron mujeres que se dispusieron a honrar a Dios para un propósito eterno, para usar las vidas de ellas, las vidas de estas personas. Y por eso las personas que tienen hijos, que Dios les ha dado su primer hijo, su segundo, que puedan criarlos, que puedan cada día guiarlos a las cosas eternas de Dios, que puedan ellas dejarles algo importante en sus corazones para que el día que las personas, las hermanas, las madres partan de este mundo, por lo menos los hijos se recuerden y digan, yo me acuerdo de mi mamá. Había un señor que dice que él se convirtió por las oraciones y por el testimonio de su mamá. Era una persona muy mala, era una persona que le daba muchas dolores de cabeza a la mamá, que llegaba tarde, que llegaba a la madrugada, que llegaba muy mal, que llegaba andrajoso, pero la mamá siempre lo recibía, hijo, has venido, qué bueno que Dios te trajo, pásate, te puedo dar de cenar o de almorzar o de comer. Y la madre estaba ahí y dice que él se iba a dormir, pero él siempre la llegaba a ver cuando ella estaba orando, cuando ella estaba levantando sus manos y clamando por ese hijo que estaba perdido, y esa siempre lo hacía. Dice que él muchas veces la vio orando de rodillas, pero el momento que ella parte con el Señor, dice que él se recordó de ese legado que había dejado su madre, y con eso dice que él se convirtió. Dice, yo me convertí a Cristo por la manera, las marcas grandes que dejó mi madre, las marcas gloriosas que dejó en mi mente, en mi corazón, porque ella lo hacía y ella siempre estaba al tanto de mi vida. Y yo fui un hombre, un joven desobediente,
pero hoy me he arrepentido por causa de lo que ella me enseñó, de enseñarme a vivir para un Dios verdadero y amoroso. Aleluya. Y por eso mire qué gran legado dejó esa mujer. Capítulo 1 de Lucas, como le había dicho, versículo número 38. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice el verso número 38. Casi vamos a ir terminando. Dice, mire, aquí habla acerca de María, la madre del Señor. También fue madre del ser más importante en la historia de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, viene y cómo se le presenta y cómo Dios, hermano, hace el milagro también. Porque mire el verso 36, voy a leer un poquito antes, dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, dice, ella también, mire, ha concebido hijo en su vejez, y esto es el 6º mes para ella, dice, la que se llamaba estéril. Ella era estéril también. Dice, porque para Dios no hay ¿qué? No hay nada imposible para Dios. Entonces María, verso 38, dijo, he aquí, miren, ella se dispuso como una mujer dispuesta a honrar a Dios. Dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermano, quiere decir que María también concebiría por medio del Espíritu Santo, pero ella se puso a la disposición del Señor, y le aseguro que le llovieron las críticas a ella también. ¿Por qué? Porque era una mujer, hermano, desposada, no estaba casada, pero imagínense, ella tuvo que aguantar, hermano, las críticas de las personas, las críticas de la gente. Pero, hermano, el ser que estaba en su vientre, ese era el que nos iba, hermano, a perdonar, a salvar. Y por eso ella soportó, y ella fue una madre dedicada al ser que tenía en su vientre. Y fue una mujer excepcional también, que estuvo siempre al tanto de nuestro Señor Jesucristo, al cuidado de esa criatura cuando fue el niño, él fue creciendo. Y ahí estuvo siempre su madre, como le digo, soportando toda clase de sufrimientos. Así son las mamás. Y por eso Dios en ese tiempo quiere honrarlas a ustedes de todo el trabajo que han hecho. Acuérdense cuando nació su primer hijo, su segundo, o su tercero. Hay gente que tiene hasta 15. Amén. Hay gente que, yo tengo una tía que tuvo 15. Y ahí está la viejecita todavía. Pero mire, todos llegan y la honran a ella. Pero ha sufrido bastante también. No ha sido fácil. Entonces, hermanos, les dejo ese pensamiento a las mamás para que sigan adelante. Hoy es un día para honrarlas a ustedes, agradecer y bendecir a las madrecitas. A lo mejor algunas están cansadas. ¿Cuántas están cansadas? Otras están luchando en silencio, otras están orando por hijos alejados, otras están orando por otros hermanos, cosas que tienen en su corazón. Pero Dios conoce cada lágrima, Dios conoce cada sacrificio. Madre, les digo a ustedes, sigan adelante, sus oraciones no son en vano, Dios está con nosotros. Tu ejemplo, si es un ejemplo digno del Señor, está marcando las generaciones que van a venir. Amén. Entonces, que Dios bendiga a cada madrecita con fuerza, con paz, con salud, con trabajo, con bendiciones materiales, con todo, y en todo en su hogar, que siempre esté lleno, lo más importante, de la presencia del Señor. Amén. 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 Y amén. Un aplauso al Señor por las madrecitas. Vamos a pasar entonces ahora, por favor, a lo que sigue. Le damos gracias a los